tal? Buenas tardes. Comenzamos ¿Es la última mesa? No. Todavía. Tenés que correr con el tiempo. Todavía hay más. Pero todavía no, pero la última no. Hasta las 3 de la mañana. No stop. Yo les aseguro, después de esto no van a querer escuchar nada más. Bueno, No sabemos de Veremos qué hacemos con el moderador. no sabemos si esto es positivo o negativo, todavía no queda la ambigüedad. Bueno, vamos a hablar entonces esta mesa sobre una suerte de identidad institucional, se llama así, desafío de la identidad institucional, con 4 representantes de 4 propuestas, digamos, dentro del ámbito institucional de las artes en Buenos Aires. El primero que va a hablar es Santiago Bengolea, de aquí de la casa, de la Fundación PROA, que está a cargo de coordinar el espacio PROA 21, el espacio joven. Bueno, digamos, antes de la mesa un poco les había planteado a los expositores que de alguna manera como las líneas rectoras de lo que vamos a discutir, sobre todo después de cada presentación, tiene que ver con esto de cómo se construye una identidad institucional y luego si esa identidad de alguna manera determina programas de actividades o programas expositivos. Así que bueno, lo dejo planteado, cada uno va a hacer su exposición y luego vamos a discutir un poco estos temas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias a Claudia y Gabriela por todo el programa y por juntarnos a nosotros 4, que acabamos de decir que estamos muy contentos de que nos haya tocado a todos juntos y en realidad en proyectos tan diferentes, ¿no? O sea, ninguno se parece a ninguno en este caso. Perdón que mi vista ya... ¿Cómo se pone? Ahí la pantallita. Ahí abajo. Ahí. No. Sí, sí. ¿Me querés arruinar? Ahí está. Te mandamos No, mirá lo primero. que me hiciste. No, Está bien. Mucho más avanzada. Bueno, PROA 21 es un nuevo proyecto de la Fundación PROA. Todavía estamos buscándole un poquito dónde va ubicado dentro de la Fundación, porque tenemos un edificio, un espacio satélite, queda acá en la otra cuadra, como yendo más para La Boca, sobre Avenida Pedro de Mendoza. También es un poquito, tampoco es la continuación del espacio contemporáneo, sino que es más bien la evolución del espacio contemporáneo, que es un proyecto que se hizo entre el 2008, cuando se abrió la nueva sede de Fundación PROA con la muestra de Duchamp, y duró hasta el 2017. Tampoco empezó el proyecto así, porque en la edición anterior, o en el edificio anterior, tenía una pared en el patio central de la casa, en el segundo piso, pero era muchísimo más chiquitita. En el segundo piso había como una sala de lectura y había una pared muy enorme, que era como muy importante dentro de esa arquitectura, y esa pared se usó para que los artistas hagan intervenciones también sobre ese muro, eran como individuales. Y estuvo, por ejemplo, Cecilia Biagini, Jane Brody, Sergio Velo y algunos otros. A partir del 2010 yo me hago cargo del espacio contemporáneo hasta la finalización del proyecto, que tuvo como distintas etapas el espacio contemporáneo también. Distintos proyectos. Era un proyecto dirigido hacia los curadores. Se invitaba a los curadores a invitar artistas a que propongan intervenciones en la arquitectura. Y la particularidad que tenía era que no se utilizaba el cubo blanco ni las salas de exposiciones, sino que más bien
el proyecto estaba pensado para usar los espacios no expositivos o los espacios de circulación, como los pasillos, las escaleras, la fachada del edificio, el café, la librería, la terraza. Los curadores invitaban a cuatro artistas, y el proyecto en sí era como muy exhaustivo, porque en realidad nosotros necesitábamos tener los requerimientos tanto técnicos como los presupuestos y todas esas situaciones que se producen en las muestras, porque de alguna manera le queríamos dar un toque didáctico, sobre todo en la última parte del proyecto. En la primera parte eran como curadores ya un poquito más experimentados, muchas veces eran como periodistas, curadores, periodistas de arte, y los artistas de ese momento eran como no eran jóvenes, sino que era como la generación que les seguía. Bueno, lo hicimos una cantidad de años, como dije, de 2008 a 2017, y ahí se juntaron alrededor de 100 artistas y 20 y pico de curadores. Era intervenciones a la arquitectura, site-specific, que era un poquito la corriente de ese momento, no estoy diciendo que se inventó acá ni nada de eso, pero era un poquito lo que estaba latiendo, y así se desarrollaba el proyecto. La anterior, esa es una intervención de Eduardo Basualdo sobre la fachada, es una muestra que curó Rosario Guiraldes, y acá está la parte de atrás. Eran como dos cortinas, una interior y la otra exterior, y en el movimiento es donde se producía, digamos, y como se ven unas luces colgando, son unos cables. Esa obra es de Nicolás Bacán. Esta obra es de Verónica Di Toro. Acá ella no pintó, ella usa la pintura habitualmente, y acá lo que se le propuso por una cuestión de dinámica y de velocidad es usar el plotter de corte, entonces está como hecho tirita por tirita. Este proyecto lo curé yo, y fue cuando me incorporé al espacio contemporáneo. A partir de esto lo empecé a coordinar yo. Esta es de Mariano Ferrante, es una pintura sobre el muro de la cafetería. Acá se ven dos artistas, Sergio Velo y Erika Bohm, sobre el edificio que está construido en las ventanas. Y Sergio Velo es la reproducción de una obra. Velo ya había muerto, se tomó una obra y se hizo la gigantografía, y además una de las consignas también del proyecto era que los artistas tenían que intervenir en los individuales del restaurante. Era como una manera de meterse en la cotidianeidad de Proa, ¿no? Entonces cada una de las muestras, durante ese lapso, los manteles del restaurante estaban diseñados por los artistas, que tenemos toda la colección en las oficinas de Proa. Bueno, acá vemos dos, una de Máximo Mescanle, y lo de atrás es un proyecto colectivo de Esteban Álvarez, Pablo Rosales y Cristina Schiave. También es de ellos tres. Hicieron como que mintieron en la arquitectura, llamaba medio lleno, medio vacío. Estaba inspirado en tipologías del barrio de La Boca. Esto es como una pared, usan el color de La Boca, y como un estantecito que se ven por caminito. Ellos agarraron esas iconografías, y las columnas están, bueno, acá se ve una sola, pero eran pintadas con los colores de Boca Juniors, etc. Bueno, en los últimos 2 años de este proyecto, se tomó la decisión de hacer las muestras por concurso. Eso también creo que fue una cosa bastante importante. Todavía prácticamente no existían los concursos en los museos, ni siquiera con sus directores, ni nada de eso. Y se hizo, en el primer año lo que hicimos es, que fue en el 2015 o 2016, soy muy malo con los años, se le pidió que cada curador que había pasado durante esos años, esos 5 años anteriores, por las muestras de Proa,
del espacio contemporáneo proponga a un joven curador para que se postule a este concurso. Presentaron 10 proyectos y también entre las bases y condiciones tenían que presentar tanto el proyecto económico, el proyecto constructivo, el proyecto conceptual, o sea, como un proyecto completamente cerrado. Y toda la gestión del proyecto, el que lo ganase, lo tenía que, digamos, resolver. Yo, siendo el coordinador, era como el interlocutor entre el curador y la institución para proveerlo de la cantidad de cosas que ellos necesiten, pero tenían que cumplir absolutamente con su presupuesto y con todas las consignas que habían hecho. O sea, ellos como de alguna manera manejaban ese presupuesto, nosotros nos ocupábamos de administrárselos, digamos, pero toda la gestión dependía de ellos. Y ahí es como que se acentuó la situación didáctica. Eran como curadores muy jóvenes y se tenían que enfrentar a una gran institución y a la cantidad de problemáticas o dificultades o beneficios que puede tener una gran institución, ¿no? Y en ese sentido resultó como muy interesante porque generalmente al no tener idea de todas esas situaciones adentro de los museos pareciera que hay instancias que son caprichosas y se dan cuenta después que la pared hay que volver, si la pintaron de azul hay que volverla a pintar de blanco, eso les gasta plata, entonces tienen un poquito menos para producir y bueno, y la cantidad, porque por ejemplo en los espacios públicos hay que dejar 2 metros por el escape, por las emergencias, entonces no pueden bloquear la entrada, o algunos querían construir una pared en el café y el de la concesión de ninguna manera iba a permitir eso, porque le iba a quedar 3 mesas vacías, digo, no sé, cantidad de problemas que existen que los curadores empezaban a comprender, o no, en algunos casos, que nos teníamos que pelear, pero bueno, eso es parte del asunto. En el segundo año que se hizo este concurso, se abrió concurso abierto y federal, y se presentaron un poco más de artistas. Y algo muy importante, esos curadores, con todos esos proyectos, tenían que presentarse acá en el auditorio. Se había nombrado un jurado donde había una figura internacional y tenían que presentarse frente al resto de los curadores. Tenían 15 minutos para hacer su exposición, para presentar su proyecto, y al día siguiente el jurado les hacía la devolución también frente al resto. Entonces ahí todos podían escuchar las cosas que estaban bien, los proyectos de los otros, las cosas que por las razones por las cuales no había sido aceptado, y además ahí mismo se enteraban que conformaban la programación del año siguiente del espacio contemporáneo. Ellos hasta sabían el presupuesto que tenían otorgado, que en ese momento eran $10.000 por muestra, y ellos tenían que administrar, o sea, en base a ese presupuesto que ya tenían otorgado, ya sabían las posibilidades o las no posibilidades. Bueno, el proyecto, como les dije, terminó con una publicación. Ese libro tardamos como bastante tiempo en hacerlo porque había que reconstruir un poquito todo y todo el tiempo se iba sumando otra muestra y otra muestra, entonces el principio fue pensado para hacerlo como un homenaje de los 5 años y terminó siendo, hicimos una muestra y terminó siendo más o menos 8 años. Y ahí están documentadas todas las muestras que sucedieron durante esos 8 años con sus fotos, y que son estas que tengo, son sacadas de ahí, y los textos de los curadores, etc. En el 2017 el proyecto terminó y nosotros teníamos este edificio donde está Proa 21, era completamente distinto a lo que ustedes están viendo en esta foto. Era un edificio que se usaba para los depósitos de la Fundación Proa. Todos los materiales de montaje, los muebles, las sillas, las televisiones, qué sé yo, todo estaba ahí, las latas de pintura, herramientas, en fin, todo estaba como ahí adentro. Entonces el edificio se lo reconfiguró para armar este nuevo espacio. Se recubrió la fachada con chapa canalada, un poco recuperando
la tipología del barrio, pero de manera contemporánea. Está hecha con un steel frame y la chapa que nos donó Terbium, que es una de las empresas sponsor de la Fundación PROA, y mientras tanto se iba pensando en qué es lo que iba a suceder ahí adentro. Se retiró todo lo que es el depósito, esto que acabo de contar, se consiguieron, no sé si son 10 o 12 containers, como los del puerto. Esos containers están adentro de PROA 21, entonces todos los depósitos ahora están alojados adentro de containers dentro de nuestro predio, digamos, de PROA 21. Después, bueno, se adaptaron los lugares para espacios positivos, se construyó una escalera, baños para discapacitados, en fin, cantidad de cosas. Esto es el alfabeto que hizo el estudio SPIN, es un alfabeto propio, que el que está en el logo de PROA 21 también trabaja con la chapa canalada del barrio de La Boca. A ellos lo que se le hizo es, se los proveyó del proyecto conceptual del PROA 21 más el render de arquitectura. Ellos trabajaron durante un tiempo y llegaron a esta síntesis o esta conclusión. Si bien PROA ya trabajaba con el estudio SPIN, que hace 10 años atrás el logo y la identidad de PROA y muchos de los catálogos y de las muestras que han sido producidas acá en PROA fueron también diseñadas por ellos. Y el logo de PROA, que si ustedes vieron tiene como unos redondelitos adentro de su letra, eso también ellos trabajaron mucho sobre el barrio de La Boca y la conclusión que llegaron es tomaron los bulones del puente de La Boca y es eso. Y bueno, y este proyecto es como 10 años después. Bueno, acá el alfabeto. Y el 21 de abril de este año se inauguró la muestra de Leandro Katz, el proyecto para el día que me quieras. Es una muestra que, si bien ya se habían mostrado como fragmentos de esta muestra en distintas instituciones, nunca se había mostrado completa en Buenos Aires. Y no solo en Buenos Aires, sino que en simultáneo se mostró en el MUAC en México. La muestra estaba curada por Cuauhtémoc Medina y Cecilia Rabosi, y es acerca de cuando encontraron el cadáver del Che Guevara en Bolivia. Está basada sobre la investigación de las fotos del periodista Freddy Alborta, que es el que tiene... No, me estoy yendo para el otro lado, ¿no? Que es el que tiene... el que hace esa foto icónica del Che Guevara muerto, que es un poquito lo que lo mitifica al Che Guevara, que es por la similitud que tiene con la lección de anatomía de Rembrandt. Bueno, Leandro hizo una película sobre este proyecto, que también se proyectaba en PROA 21, y que él entrevista a Freddy Alborta una cantidad de años después, donde él indaga a ver qué había pasado, si esa foto había sido tomada voluntariamente o le había salido así. En fin, es re linda la película, es tremenda, pero es como muy poética, ¿no? Esa foto que ustedes ven es el Che Guevara. Él está totalmente transformado, es la foto de su periodista. En ese momento él es un médico que se llama González Mena o algo por el estilo, Alberto González. Sí. Y bueno, está totalmente irreconocible, ¿no? Era la foto de su pasaporte. Bueno, y esta es la propuesta de diseño. Ahí son los guerrilleros, esto ya es en el piso de arriba. Son 2 plantas, PROA 21, son 2 plantas y un inmenso jardín de alrededor de 1200 metros cuadrados, donde están estos containers y el espacio que bueno, que ahora lo van a ver. En simultáneo invitamos a 6 artistas contemporáneos a que hagan una muestra en el jardín, que todavía el jardín estaba como muy en situación precaria, digamos, todavía tenía como los escombros y la obra se confundía un poquito con esos escombros y que yo. Pero para nosotros era interesante porque era como una manera de transmitir el work in progress. En el primer proyecto que
¿Qué sucedió? Esa muestra duró un mes, esas dos muestras duraron un mes y cerramos Proa 21 al público y se trabajó en la idea de un laboratorio. Se armó en el piso de arriba un espacio de trabajo donde había una mesa de reuniones, una mesa de trabajo, una cocina, un living, etc. Se convocó a un curador, Santiago García Navarro, que está acá, y Matías Feldman, que es un dramaturgo y un director de teatro, para que sean los tutores de este proyecto que se venía pensando adentro de PROA y después en conversaciones con estos dos tutores. Se los proveyó de un listado de artistas, no sé, eran como 30, una cosa por el estilo, con sus currículums. Ellos mismos también produjeron, hicieron una selección de 6 artistas de distintas disciplinas, de alrededor de 30 años cada uno. Un director de cine, un músico, una bailarina, una actriz, un poeta y un artista visual. Trabajaron durante 2 meses, en su momento ellos decidieron los artistas decidieron trabajar sobre el barrio de La Boca, se les proveyeron también como herramientas, como ir a navegar el riachuelo, conocer la cancha de Boca, cantidad de cosas, el Museo Quinquela, etc. Y lo que se ve en Proa 21 hasta el domingo 27, o no sé qué fecha es de este mes, o 28 de mes, todavía se puede ver en Proa 21 en la planta baja. Un poquito de esto. Y en el piso de arriba se invitó a Enrique Jessic, que acababa de hacer una muestra en la Fundación OSDE, donde Jessic trabaja sobre materiales precarios y trabaja sobre los terremotos en México y la demolición y cantidad de cosas. Y lo que se le pidió es que él reconfigure una instalación que tenía en la Fundación OSDE, que es un espacio absolutamente distinto al de Proa 21. Él ya estaba en México de vuelta, y que traiga su pieza y la ponga en la sala, en el primer piso, y de alguna manera el desafío que tuvo es como en esa reconfiguración, en esa puesta en otro espacio, en un espacio completamente distinto, en el barrio de La Boca, donde fíjense que también es de chapa canalada, oxidada. Antes estaba pensada para el edificio de OSDE, o sea, nada que ver, y acá es como que de alguna manera cambia el sentido, o sea, como una misma pieza, depende de su contexto y depende de cómo esté presentada, puede cambiar de alguna manera el sentido. Ese es un Malevich, de chapa también, que acá lo que se le mostró es cómo había sido montado el Malevich cuando se hizo la exposición en la Fundación PROA, y él cambió lo que había pensado, y en un guiño entre ambas sedes de la misma institución hizo el mismo planteo de montaje. Con este fuego, una de las artistas del laboratorio, se terminó el opening ese día. Es una fogata que un poco homenajea a la fogata de San Juan por un lado, y también habla sobre los incendios, que es algo muy típico que sucede en el barrio de La Boca. Este es el jardín que ustedes ven, y que el jardín está pensado para dar clases, para hacer actividades, conciertos, performances, obras, en fin. Y acá terminó. Julia. Me pasé mucho. 5 minutos. Podemos hablar, pero Julia, como Julia habla rápido. Sí, sí, sí. Bueno, hablar en serio. Julia es Abajo. la... Julia es... Bueno, Julia Converti, de la Fundación Arteba. No saben lo chiquito que se ve desde acá, las imágenes. Por eso es que yo le decía que sepan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias SEADE, gracias Alejandra Aguado, Jimena Ferreiro y Joaquín Rodríguez. Un placer estar en esta mesa con estos colegas. Y un placer, bueno, poder como invitarlos a un mini viaje de 10 minutos, digamos, por 28 años de historia de una institución que para estar en la Argentina tiene larga trayectoria, y yo tengo el placer de haber formado parte de esa trayectoria durante muchos años.
Así que primero los voy a invitar a, bueno, tratar de situarnos en contexto. Digamos, la primera edición de Arteba, cuando Arteba se funda, es en 1991, para ese entonces en el Centro Cultural Recoleta. No existía el Malva, no existía Proa, no existía Espigas, pero en esos primeros 10 años sí empezaron a fundarse y a empezar. Y menciono estas tres instituciones privadas porque realmente me parecen que han resultado medulares y han atravesado nuestra historia como muchas otras instituciones públicas y otras iniciativas. En 1991 arranca la primera edición de la beca Cuitca, ¿no? Es como para situarnos un poco en esos primeros años. 93 Espigas, ahora con nueva generación y nuevo proyecto. 96 Proa, con el edificio anterior que acaba de mencionar Santiago. Y en el 2001, justo en ese año tan particular para todos los argentinos, inaugura Malva. Y una cosa importante, que es la última foto que no estoy mencionando, en el 91 no había ferias en Latinoamérica, ¿no? Nosotros arrancamos en un momento en donde todavía había una primera iniciativa en Venezuela, pero que después no continuó, digamos, hasta hoy, digamos. Las ferias la inventan Basel, ¿no? Basilea, les hago esta línea de tiempo como para que nos situemos un poco, no están todas, por supuesto, porque además en los últimos años ha sido muy vertiginoso el avance y la multiplicación de eventos feriales en el mundo. En Latinoamérica arrancan en 2002, con Maco, y más fuertemente en 2004 empiezan sin parar a abrir en San Pablo, en Lima, en Bogotá. Eso cambia nuestro contexto, ¿no? Y es algo que me interesa ir y venir hacia los contextos, ¿no? Que nos influencian y por los cuales respondemos y actuamos. Y acá un poco decirles, existen 4 modelos de organizadores feriales, ¿no? Multinacional ferial con varios eventos, por ejemplo Basel, ¿no? Que está organizado por un gran grupo, MCH Group, y no se dedica solamente al arte. Empresa privada, no llego a leer, así que lo tengo que recordar, estoy sin anteojos encima, empresa privada dedicada en exclusiva a eventos artísticos. Hace muy poquito hubiera dicho Freeze como ejemplo, pero Freeze fue comprada por un gran grupo, pero podemos mencionar 2 casos en Latinoamérica aproximados a ese modelo, que son Maco y SP. Y luego, institución ferial con participación pública, que 2 casos, y además cercanos, me gusta tomar también casos cercanos, son Arco y Arpo, ¿no? Arpo está organizado por la Cámara de Comercio. Y nosotros, una fundación sin fines de lucro. No es que algunas de estas ferias que acabo de mencionar no tengan a su vez una fundación creada para generar actividades alternativas, como es el caso, por ejemplo, de Arco, pero nuestro modelo es un modelo diferente. Somos de base una fundación sin fines de lucro que organizamos una feria. Y esto es muy importante porque desde acá creamos nuestra personalidad, nuestra identidad. Ya que hablábamos de identidad institucional, estamos creados desde esa base, ¿no? Y desde ahí operamos. Nos interesa crear redes, nos interesa trabajar, tenemos una visión sistémica, nos interesan todos los actores del medio y por supuesto está la audiencia como último tipeo, digamos, porque es clave y nos dedicamos también a ampliar la audiencia para el arte y a poner a todos estos actores. Somos unos propiciadores nosotros, ¿no? Nosotros realmente generamos con la feria y con nuestras otras actividades, de las cuales hablo en unos minutitos. En realidad somos propiciadores de conexiones, de vinculaciones y visibilizadores de cosas, ¿no? Y eso me interesa, ¿no? Yo en algunas charlas hablo como también del trabajo del gestor o del productor cultural, es como una especie de cupido, ¿no? Generando romances entre distintos actores o personas para que cosas sucedan, ¿no? Hasta con fondos, ¿no? Sponsors con proyectos, y eso a mí me gusta mucho, me parece que Arteba está creado desde ahí, ¿no? De tratar de hacer que las cosas sean posibles, ¿no? Trabajando, por supuesto, focalizado en el mercado del arte. Pensar global, actuar local, ¿no? Es un poco, nosotros somos una fundación, en nuestro estatuto está el desarrollo y fortalecimiento del mercado del arte y la promoción internacional de la escena local. Tenemos una visión global y
nos interesa, además nos plantamos desde ahí, digamos, porque creemos que la escena tiene que estar vinculada con el mundo y poder entenderse en un contexto más global, pero actuamos localmente y nos interesa desarrollar localmente y que todos nuestros esfuerzos dejen capacidad instalada acá, ¿no? En nuestro medio y en nuestra escena, en la que creemos mucho por otro lado y realmente la sentimos muy poderosa, ¿no? Con falta de visibilidad quizás y algunos, bueno, problemas coyunturales, y ahí me meto en contexto. Contexto difícil el de Argentina, ¿no? Como inestable, pero también desafiante, ¿no? Nosotros tratamos de, no digo que sea fácil, ¿no? Porque hay veces que el contexto tironea mucho para abajo y uno al final ocupa demasiado tiempo en compensar, ¿no? Ciertas crisis. Si nos liberaran de eso quizás podríamos tener más tiempo para el otro, pero yo estoy convencida, y además los argentinos tenemos, y sobre todo en la cultura, tenemos un gran ejercicio frente a la crisis, que a veces desearíamos que cambie, pero también está bueno que tengamos ese reflejo para que eso nos desafíe y poder buscar ideas nuevas, ¿no? O desde la cultura producir espacios distintos que sean o puntos de fuga o lugares de pensamiento y reflexión para hacer otros mundos posibles, ¿no? Y voy a hacer un insert muy chiquitito en relación al contexto. Venía hablando de ferias y se me viene en realidad Basel Miami, que sería de alguna manera la feria más importante de Latinoamérica, digamos en términos de mercado, atrasa un año su comienza en el 2002 por el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Como contextos y semejantes acontecimientos demoran un comienzo. Comenzar es más difícil que continuar. No, continuar es muy difícil, pero quiero decir que sí, continuar es más difícil. Pero quiero decir, es más fácil postergar una edición, digamos. Nosotros en el mismo año, digamos, estábamos en el año 2001-2002, nuestra crisis, la crisis argentina, distinta categoría de asunto, pero sí contextos y coyunturas que hacen pensar las cosas. Nosotros estuvimos a punto de no hacer esa edición, pero la hicimos. Y por suerte, además, en ese año, en el año 2001, antes de la Feria 2002, que era la que nos replanteábamos, tuvimos el primer año, dejamos entrar por primera vez a una cosa que fue fundamental en la historia de Arteba, que eran los espacios jóvenes que estaban en ese momento empezando y eran tan protagónicos en el momento como modelos alternativos a los modelos tradicionales de galería. Estoy hablando de Belleza y Felicidad, de Sonoridad Amarilla, de Duplus, de Braga Menéndez, de Bis y de Gara, que fueron aglutinados en lo que se llamó Espacio Abierto, curado por López Anaya, que fue de alguna manera el antecedente de lo que un par de años después fue Barrio Joven, que luego voy a decir porque estamos en un momento histórico de relanzamiento de Barrio Joven, que también marca un ciclo en la historia. Entonces nosotros continuamos y realmente fue una de las ediciones más importantes de Arteba. La coyuntura era muy difícil, salimos con un lema, resistencia cultural para el orgullo nacional, muy de panfleto, pero fue muy fuerte, muy efectiva y realmente reunió desde lo cultural a la gente con un momento de energía, y las notas eran como una fiesta cultural en medio de una tormenta. Bueno, y nosotros cómo actuamos localmente, ¿no? La feria, nuestro evento más protagónico, ¿no? Una plataforma internacional en Buenos Aires, con muchos desafíos. Cada cosa que hacemos la hacemos por algo, digamos. Rodrigo nos tiraba esa frase, ¿no? Si la identidad va marcando el accionar, a veces no se entiende de fuera y ahí por qué hicieron esto. Desde acá quizás sea un problema de transmisión y de justificación de por qué uno va haciendo las cosas que hace. Pero realmente nosotros trabajamos y nos autoevaluamos muchísimo y fundamentalmente atendemos muchísimo a los cambios de nuestra escena, de nuestro contexto inmediato, ¿no? Nos influye el contexto político, social y económico, pero lo que también visualizamos mucho y nos va modificando tiene que ver con nuestro contexto artístico, ¿no? Y para el cual trabajamos y para el cual desarrollamos cada sección, cada beneficio para las galerías jóvenes, beneficios económicos me refiero. Sabemos que es difícil, ¿no? Montamos un evento bastante impresionante, digamos, en escala, ¿no? y en economía, y lo hacemos también gracias a alianzas de sponsors privados. Pero bueno, eso nos lleva al centro de nuestro trabajo. Primero empezamos local, en Recoleta, y luego empezamos a asumir la inserción regional y logramos bastante buen liderazgo, digamos, en Latinoamérica.
y ya en la última etapa trabajamos por lo internacional, ¿no? Por pensar globalmente y pensar como el vínculo entre Latinoamérica y el resto del mundo. Pero como ya todos me parece que lo que más conocen es la feria, quería dedicar un momento a hablar de todas las otras actividades que hacemos y que van acumulando para cumplir nuestros mismos objetivos, ¿no? Que tienen que ver el desarrollo, la profesionalización del medio, la visibilización de los actores y la producción local. Para eso desarrollamos muchísimos programas de adquisición para museos, mencionados por Santiago Villanueva en el panel anterior, que es un poco para estimular la incorporación de patrimonio en museos locales y la incorporación de patrimonio argentino en museos internacionales. Tenemos un programa de networking, hemos hecho distintos ciclos anuales para desarrollar coleccionismo o nueva audiencia y también para dar a conocer un poquito más las escenas vecinas del arte contemporáneo, con la idea un poco de entender lo local en un mapa regional. Y todas estas actividades que les digo las hacemos siempre en alianza con alguien. Hemos estado en alianza con la Universidad de Itela, con embajadas, con sponsors, con otras instituciones, con el Centro Cultural de España. Nos interesa mucho eso porque es la manera de trabajar y de dejar vínculos establecidos, y cada vez profundizamos más ese frente. Tenemos un programa de intercambio de residencias, Gasworks Urra, una residencia local con una residencia de Londres, en donde se beca. Los acuerdos recíprocos también son importantes, ¿no? Si uno beca a un artista argentino, que venga un inglés, ¿no? Para generar puente y que las cosas se multipliquen. Y bueno, hay muchos otros programas que algunos se infiltran o se mezclan con la feria y otros se independizan absolutamente del tiempo calendario, pero no de los objetivos, ¿no? Todo va trabajando los programas sobre todo en poder como colaborar o contribuir con algún actor, ¿no? Hicimos workshops para galerías también, ¿no? Galerías, coleccionistas, artistas. Luego, bueno, generamos desde hace 2 años una nueva plataforma para activar y contribuir con el segundo semestre y con el Distrito de las Artes, que se llamó Arteba Focus, una nueva plataforma de exhibición y comercialización de arte contemporáneo, que este año no hicimos por generar una nueva alianza con las galerías de Argentina, con Meridiano más específicamente, que es la Cámara Argentina de Galerías, que nos pidió hacer una asociación. Fue interesante, nuestro cliente se convirtió en un socio y fue un buen partnership muy piola, digamos, para esta época, ¿no? Colaborar y pensarte de una manera distinta y también poder seguir colaborando en acercar más público a las galerías, ¿no? Saben que son espacios abiertos durante todo el año, reciben muy poco público anualmente y bueno, trabajamos, pasaron más de 11.000 visitas por las galerías en el fin de semana, que fue en el marco de Art Basel Cities, y nos parecía bien acompañar el programa desde ese Gallery Weekend. Y por último, bueno, alianzas internacionales que podemos hacer gracias a que somos fundación, porque colaboramos con el envío argentino a Arco, no como feria, sino como fundación. Podemos colaborar y sentarnos en la mesa con el programa Art Basel Cities porque somos fundación. El ser fundación realmente nos ha permitido generar esos puentes y también tener como buenas relaciones con muchas instituciones de aquí y del exterior. Y por último, última iniciativa, la más fresquita, la revista de hace 2 últimos años, es un registro, un documento semestral, el próximo número anual, de arte contemporáneo argentino, en Argentina y en el exterior, una herramienta bilingüe, no de novedad, sino de registro, ¿no? Con la idea de que se pueda convertir en un registro de época en el futuro, ¿no? En su acumulación. Trabajamos muy a largo plazo, ¿no? Hace 27 años, digamos las cosas, por supuesto, en ciclos, pero pensando a largo plazo, pero también renovándonos constantemente. Fundamentalmente las ferias piden eso, ¿no? También son eventos intensos de 4 días que van madurando en sus secciones o en sus proyectos y en sus programas, pero también tienen que generar nuevos contenidos y cambios en las propuestas, digamos. Nosotros siempre trabajamos muy de la mano de los curadores, somos excesivamente curatoriales, digamos, en eso, porque creemos, no elegimos contenidos nosotros, creemos en los profesionales especializados en cada rubro. Justo en este momento, nuestro último presente y nuestro próximo futuro es un momento de rediseño absoluto de la feria e incluso de algunas alianzas.
Estamos cambiando no solo de diseño expositivo y de pabellones, manteniendo por supuesto el espacio de la rural, sino también relanzando varias secciones históricas a conciencia de que se cumplen ciclos y de que es necesario a veces nosotros mismos, ¿no? Institucionalmente, digamos, tenemos mucha carga y vamos generando propias consignas o reglas que es muy difícil echar atrás, ¿no? Entonces también es bueno a veces relanzar secciones. Por ejemplo, Barrio Joven es una de las secciones que estamos después de muchísimos años. Piensen que la primera edición fue en el 2005, estamos relanzando con el nuevo nombre Utopia y justamente sin reglas, ¿no? Para volver a escuchar la identidad de los espacios, hablando de identidad, y poder construir desde eso el nuevo sector joven, junto a Alejandra Aguado y a Charlie Herrera, nuestro equipo curatorial. Y luego, ya para cerrar antes del último slide, una sección también nueva que vamos a tener y que tiene muchísimo que ver con esto que menciono de las colaboraciones y los intercambios, se llama Cardinal Site, y tiene que ver, es una sección de escala pequeña, estamos trabajando sobre escalas asumibles, digamos, ¿no? Y para poder trabajar más fuertemente y más estratégicamente. Son diálogos entre artistas y galerías de Latinoamérica y del resto del mundo, con foco en 3 plazas: Sudáfrica, por un programa y un programa de interés de exploración sur-sur, algunas plazas de Asia y algunas de Europa, como Berlín por Berlín, Buenos Aires, ciudades hermanas. Estamos aprovechando intereses ya creados para construir puentes que puedan quedar a largo plazo y generar, ¿no? Como intereses, no rogar para que vengan, sino que vengan lo que realmente esté interesado en abrir un mercado acá o adentrarse un poco en nuestra escena y viceversa, ¿no? Y por último, cierro con las mismas por lo siguiente, porque realmente es un momento de colaboraciones e intercambios. Por supuesto tenemos colaboraciones y alianzas con muchísimas otras instituciones, por ejemplo el Museo de Arte Moderno, el Bellas Artes, con el Sibori estamos trabajando, sobre todo ahora, la verdad, debo decir. Pero bueno, con PROA tenemos de manera muy sostenida históricamente una historia ya creada, una sección, digamos, nos ha acompañado firmemente, una sección Isla de Ediciones, que este año inaugura una nueva alianza como curador de contenidos, que es Espigas, también con esa idea de construir desde Isla de Ediciones algo que pueda prolongarse hacia el futuro y generar otras actividades en alianza con otra institución. Malva históricamente es un aliado, pero quiero hablar del retrato que tiene que ver con los encuentros. Este retrato es la misma foto de Guillermo Cuitca que yo mostré al comienzo, pero es una tinta de Sandro Pereira, un artista que además tiene mucho que ver con la historia nuestra, artista de los 90, fue muy protagónico con su espacio en Barrio Joven, en sus primeros años. Y esa tinta yo la encontré en realidad en Mercado de Arte, ahora en la última edición de la Feria de Córdoba, en el espacio tucumano que representa Sandro. Es una tinta hecha sobre páginas viejas de catálogos de Arteba. Estaba dedicada a mí y quería cerrar con eso. Muchas gracias. Gracias, Julia. Parece que tenías mucho para hablar porque no me cumpliste con los 10 minutos. Lo hago público. Nosotros. Pero ella dijo que va a tardar días. Bueno, vamos entonces con que se vino con el cronómetro, pues ya me tiene miedo. Se vino con el cronómetro. Vamos a hablar entonces con Agustín Díez Fischer, parte de la Fundación Espigas. Y vos dirás todas las colaboraciones y todas las instituciones a las cuales pertenece, porque yo ya estoy perdido. Sí, en realidad lo del cronómetro tiene que ver con que vengo de coordinar la mesa en el Congreso de Jóvenes Investigadores del CAIA y fui muy exigente, dije 15 minutos les corto el micrófono y ahora me siento mal, ahora necesito más. Bueno, en realidad les cuento, ustedes acaban de escuchar 2 presentaciones que fueron muy claras, son muy claras y son muy claras institucionalmente, cómo ellos presentan su proyecto, la claridad, los logos, el precioso logo imagen diseñada por Spin y demás, y yo ya comienzo mal, comienzo en realidad con 2 logos puestos en un mismo slide, así que lo que no puedo todavía mostrar en imagen, digo todavía porque el proceso de rediseño de imagen es un proceso que lleva mucho tiempo y lo estamos llevando a cabo y es algo absolutamente fantástico que espero pronto poder anunciarles, lo tengo que básicamente resumir a través de una historia, contarles una historia, que es casi una historia institucional que podríamos
decir que es casi una historia de amor institucional entre varias instituciones. Espigas surge así, como una especie de amor institucional entre varias instituciones. Fundación Espigas, un poco de ustedes la historia la conocen porque algo han anticipado. En el año 1993, entre finales de los 80 y comienzos de los 90, comienza a surgir esta idea absolutamente novedosa, es decir, crear una institución que se dedique exclusivamente a conservar la memoria material del arte argentino y latinoamericano. ¿Cuándo ocurre eso? Al que no adivinan qué fecha fue exactamente donde se firmó la primera acta. La fecha es exactamente el 19 de octubre de 1993. Para ser exacto, hoy. Hace exactamente 25 años se firmó la primera acta de Espigas. Y acá ustedes pueden ver una nota que la traje por varias razones. Primero es una nota de La Maga, una página completa de La Maga del año 1995, 10 de octubre del 95, con una foto de Mauro Ferlisca, presidente de Fundación Espigas y uno de los, dentro de ese grupo de gente brillante, uno de los impulsores justamente de la creación de Fundación Espigas. Y tiene dos cosas que me gustan en esta imagen. Una es que es una imagen que yo tomé fotografías cuando estaba haciendo mi investigación de doctorado. Y es lindo encontrar esa imagen que uno tomó hace muchísimo tiempo y uno se encuentra de repente dirigiendo ese archivo, lo cual es absolutamente maravilloso, los avatares del destino. Y por otro lado tengo que decirlo, y esto lo he comentado con Mauro, así que no es una evidencia, es una especie de memento mori, es una cosa como decir, mirá, fíjate lo que hace un archivo después de 25 años. Así que es una nota muy linda porque así comienza Espigas. Fíjense que Espigas ahí dice centro de documentación de 27.000 documentos. Bueno, Espigas hoy tiene entre 250 y 300.000 documentos. Es decir, ese proceso que comienza en 1993 comienza a aumentar su caudal de documentación y se convierte en uno de los centros archivos más importantes y más grandes del mundo, literalmente. Para que ustedes se den una idea en términos de comparativos, tiene una cantidad similar de lo que tiene el centro de documentación del Reina Sofía, ¿sí? O sea, es básicamente la misma cantidad. Y en ese proyecto Espigas va creciendo siempre trabajando a partir de un eje fundamental que nosotros obviamente seguimos y continuamos, que es la cuestión de la colaboración. Ustedes tienen un listado enorme de instituciones que han colaborado con Espigas a lo largo del tiempo, instituciones locales, internacionales, desde Getty, Mellon, por supuesto, Fundación Pro es un apoyo fundamental, Houston, NYU, es interminable listados de todas estas instituciones con las cuales se han desarrollado proyectos específicos a lo largo de estos últimos 25 años. Pero hace un tiempo era necesario, yo suelo decir que Espigas tuvo demasiado éxito, digamos, ¿no? Entonces esa colaboración hizo necesario aumentar esas colaboraciones para hacer que el proyecto institucional pudiese crecer, pudiese tener nuevos proyectos, pudiese tener nuevas alternativas, nuevos recorridos. Y así hace un par de años, particularmente a partir del año 2012, comenzó un gran proyecto con una institución que había tenido un recorrido similar, que es básicamente Tarea, ¿sí? Ustedes más o menos conocen Tarea. Tarea es uno de los grandes centros de restauración, el que ha restaurado prácticamente toda la pintura colonial, o casi toda la pintura colonial, pero que ahora se ha dedicado fuertemente a pintura mucho más reciente, desde Siqueiros, Kandinsky, etc. Han restaurado literalmente de todo, tiene muchísimos proyectos. Comienza con un proyecto también surgido de la sociedad civil, como Fundación Espigas. Ese surgimiento de la sociedad civil apoyado fundamentalmente por Fundación Antorchas. Cuando Fundación Antorchas termina, digamos, va a cerrar sus actividades, llama un concurso público internacional que lo gana la Universidad de San Martín, que crea el Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural Tarea, ¿sí? Bajo la dirección, en ese momento, Gastón Burcúa, Emilio Burcúa y Néstor Barrios, actual decano. Entonces tiene un recorrido similar, no exactamente igual, pero similar. Entonces comienza esta colaboración entre Fundación Espigas y Tarea, ¿sí? Esa fundación a partir del año pasado se extiende mucho más, porque dentro del ámbito de Tarea se crea el Centro de Estudios Espigas, ¿sí? Ustedes van a ver que en mi presentación, como dice mi nombre, y abajo hay como 4 líneas. Es necesario explicar todo esto. Exactamente, es necesario explicar esto. Básicamente el Centro de Estudios Espigas es parte de Tarea, es uno de los 3 centros que tiene el Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural, que tiene un centro de archivos, el Centro Espigas y el Centro Tarea específicamente, que se dedica a, ustedes saben, conservación, restauración, etc., preservación. Entonces, hoy por hoy, ¿qué ha pasado? La Fundación Espigas, todo ese acervo que ha construido a lo largo del tiempo, lo ha donado en primeros años en Comodato al Centro de Estudios Espigas, que es el que hoy específicamente lleva a cabo las políticas archivísticas.
Fundación Espigas, si quieren, a diferencia de lo que fue el proceso, como se dio en Tarea, se convierte en un apoyo al Centro de Estudios Espigas. Es decir, realmente o fácticamente el archivo, este gran centro de documentación, está cogestionado entre una fundación y una universidad, o un instituto dentro de una universidad, que son dos instituciones completamente separadas. Es decir, no hay miembros del board de Espigas que sean de la universidad y así, sino son dos instituciones que colaboran para la preservación. Y esto es algo absolutamente novedoso y absolutamente fantástico como desafío institucional. Es decir, es un modelo institucional de una fundación 100% privada, o mejor dicho, surgida de la sociedad civil, apoya a una universidad nacional. Esto es absolutamente novedoso. Así como Espigas en el año 1993 innovó en el momento de pensar una institución que se dedica a conservar la memoria del arte argentino y latinoamericano, ahora lo vuelve a hacer de algún modo, vuelve a redimensionarse o a reconfigurar una nueva estructura. Y, por ejemplo, ahora cuestiones fácticas. Yo soy director del Centro de Estudios Espigas, pero además somos representantes de la Fundación Espigas, a través de la cual nosotros hacemos todas las cosas que hacemos, desde Fundación Espigas y apoyada por sus socios que van desde los miembros del consejo hasta estudiantes de historia del arte que se hacen socios de la fundación. Entonces es un gran apoyo que a nosotros nos sirve para llevar a cabo este proyecto. ¿Sí? Entonces a través de Fundación hemos ganado Metropolitano, Fondo Nacional de las Artes, mecenazgos, etc. Y la universidad nos ayuda también a todo lo que es la dimensión académica, una dimensión que Espigas necesitaba apuntalar, necesitaba extender. Entonces, esa colaboración es básicamente lo que es Espigas. Pero decir básicamente, yo siempre digo que soy director de Espigas. Entonces ahí ya todo se simplifica, ¿sí? Eso es parte del programa. Uno dice director de Espigas y ahí todo se simplifica, todo es más fácil. Y este es el gran proyecto. Bueno, ¿qué significa este gran proyecto? Bueno, este gran proyecto tiene muchísimas aristas. Hay una que ustedes seguramente ya conocen, que tiene que ver con la inauguración de la nueva sede y la inauguración del nuevo edificio de Espigas. Que ustedes saben, tuvo ocasión, ocurrió, estamos activos en esa sede desde comienzos de septiembre de este año. Es una sede, las cosas que pueden ser necesarias para un archivo en términos edilicios son absolutamente fabulosas. La primera es que el edificio lo resista. O sea, cuando yo nombro 300.000 documentos, hablo de 300.000 documentos que pesan, y pesan mucho. Entonces, por ejemplo, un edificio nuevo, o sea, un edificio que tenga menos de 10 años, no resiste el archivo. Digamos. No resiste el archivo es una frase literal en este caso, o sea, se cae el edificio. Digamos. Entonces era necesario buscar un lugar que sea lo suficientemente fuerte como para mantener un archivo y a su vez que esté lo suficientemente bien ubicado para ser consultado. O sea, hay investigadores de todo el mundo, nosotros tenemos una altísima cantidad de investigadores de afuera que vienen a consultar Espigas y normalmente necesitan un lugar cómodo, un lugar que puedan estar todo el día, un lugar que no les signifique viajar 2 horas para llegar al archivo, sino que puedan estar todo el día. Entonces, bueno, este fue el gran primer evento de este año, digamos, que fue la inauguración del nuevo edificio, lo cual implicó muchísimo. El edificio estrictamente también surge de una colaboración, es una colaboración con el gobierno de la ciudad, un edificio que estuvo por 12 años abandonado, que era necesario recuperar, y que la ciudad de Buenos Aires, con un convenio, lo da a Espigas para que Espigas construya ese archivo, ¿no? Entonces, son básicamente 3 plantas. No tiene planta baja, sino simplemente que esta entrada que ustedes ven van directamente a la primera planta, donde hay una nueva sala de referencia, donde están las salas de procesos técnicos, salas de guarda, sala de rack, una segunda planta con sala de conferencias, con sala de exhibiciones, y en el día de hoy lo festejamos así, comenzó el proceso de adecuación de esta segunda planta para la instalación de un laboratorio de papel, ¿sí? Algo que Espigas nunca había tenido y que era necesario tener en esta nueva etapa, que es específicamente un laboratorio que pueda trabajar con el material archivístico de Espigas, pero también ayuda, a lo que espero explicar en pocos minutos, a la proyección social que tiene Espigas. Uno siempre dice, Espigas, uno cuando piensa en un archivo, yo le pregunto a la mayoría de ustedes qué se les viene a la mente cuando uno piensa en un archivo, y uno dice, bueno, es un lugar normalmente en un sótano. La idea del sótano, ya saben por qué es porque simplemente no se puede poner en otro lugar porque se cae un edificio. Bueno, entonces piensan en un sótano, un lugar oscuro, piensan en un archivo como un lugar conservador, en todo sentido, ¿no? Hasta el estereotipo, ustedes saben que se ha escrito muchísimo sobre el estereotipo de las bibliotecarias, ¿sí? O sea, y uno de los estereotipos de la bibliotecaria es justamente el de la mujer
soltera, una mujer absolutamente un estereotipo, una mujer soltera, una mujer obra, etc. Ese es uno de los estereotipos en la historia de la bibliotecología, que sea. El otro es como otro distinto, es el de la bibliotecaria sexy, ¿sí? Son como los dos. Esto es absolutamente así. Les aseguro que la bibliografía hay mucho escrito sobre eso y sobre esos estereotipos. Pero es todo lo contrario. Un archivo en realidad es un lugar de absoluta experimentación. Por ejemplo, en términos de tecnología, tenemos que experimentar todo el tiempo lo necesario con respecto a bases de datos. O sea, un archivo implica muchísimos desafíos. Por ejemplo, cómo conservar no solamente lo que se ha desarrollado en la historia del arte en el pasado, sino cómo conservar lo que hoy se desarrolla, lo que hoy se está desarrollando. Por ejemplo, los flyers, los mails, hace 10 años, 15 años llegaban por correo, hoy por hoy son solo digitales. Bueno, ¿quién está conservando eso? ¿Quién se encarga de conservar esa memoria? ¿Cómo pensamos la historia del arte del futuro? ¿Cómo el archivo va a ayudar a la historia del arte del futuro cuando se escriba? ¿Cómo vamos a proyectar esa imagen? Hoy por hoy tenemos muchísimos ejes dentro de la historia del arte argentino que están reescribiendo la historia del arte. Piensen fundamentalmente en mujeres artistas, ¿sí? La historia del arte desarrollada por mujeres, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos nosotros ayudar para que eso en el futuro se puedan escribir nuevas historias, se puedan escribir otras historias del arte? Esos son todos desafíos donde un archivo no está pensando en solamente conservar y ayudar al pasado, sino también pensar en el futuro, proyectarse hacia el futuro. Pero siempre decimos que el archivo y la consulta es el eje central de Espigas. Y para presentar el eje central de Espigas siempre hablamos de 4 puntos. En primer lugar, la preservación, y con todo lo que ello significa. Nosotros tenemos que saber preservar la preservación digital, la preservación física. El laboratorio de papel está justamente vinculado a ayudar a la preservación. Esto implica muchísimos desafíos vinculados a la guarda, a la temperatura, a la luz, etcétera, etcétera, etcétera. La preservación es un segundo eje. El segundo, la accesibilidad. Un archivo o una institución que no es capaz de dar ese pasado a que sea investigado, a que se establezcan nuevas lecturas, diríamos que es un depósito solamente. Y la accesibilidad es también una actividad que necesita muchísimos requisitos, muchísimo conocimiento. Tener unas buenas desde las mesas adecuadas para que ese material sea consultado, un buen inventariado, horas de consulta abiertas, etc. Un conjunto de elementos que son necesarios para ayudar a la accesibilidad. La base de datos, de nuevas bases de datos que sean fáciles, por ejemplo, que uno pueda buscarlas con facilidad y encontrar lo que uno busca con rapidez, por ejemplo. Eso también es parte de la accesibilidad. El tercero es la investigación. Para nosotros es fundamental que todo proyecto que se desarrolle en Espigas tenga una pata de investigación, que ayude también a la generación de estas nuevas lecturas sobre la historia del arte, ¿sí? Eso es un punto fundamental. Más allá de que un archivo no va a determinar o a definir la lectura principal sobre esa documentación. Nosotros no vamos a definir cómo es que debe leerse ese material o ese documento. Nosotros lo que vamos a hacer es propender a que se amplíen las lecturas. Y por último, la colaboración. Arteba, Fundación Proa, Espigas, ya mismo hoy Espigas es el nacimiento de una colaboración, ¿sí? Espigas lo ha sido toda la vida. Ese ha sido el gran eje de la fundación que han apoyado durante tanto tiempo los miembros del board de Espigas, de la Fundación Espigas, y que también apuntan hacia el futuro. En ese contexto, esos son siempre los 4 ejes. Cuando nosotros tenemos que pensar si aceptamos o no aceptamos un proyecto, qué características vamos a tener, cómo lo vamos a pensar, qué tipo de actividades vamos a desarrollar, estos son los 4 ejes con los cuales nosotros nos pensamos. Bueno, ¿hasta qué punto va a ayudar a la preservación? ¿Cómo va a ayudar a la accesibilidad? Por ejemplo, a poner en conocimiento. La semana pasada pasó algo fascinante que me encantó. Por ejemplo, posteamos en el Instagram de Espigas un documento y al otro día una doctora en Historia del Arte, una gran investigadora argentina, vino a consultar porque lo vio posteado en Instagram. Bueno, esa es una forma de decir, está ayudando esa comunicación también a dar accesibilidad y a dar nuevas lecturas sobre el archivo. Ayuda a la investigación, ayuda a la colaboración, ¿qué tipo de puentes se pueden tejer? Ya de por sí, les digo, hoy por hoy ya de por sí la estructura de Espigas es la colaboración entre estas dos instituciones. Les doy algunas imágenes del edificio, seguramente las han visto. Esta es la nueva sala de conferencia, la sala de consulta. Es absolutamente fundamental, por ejemplo, fue un largo proceso definir la sala de consultas, desde probar las sillas, ¿sí? Era importante probar las sillas. O sea, ustedes no se imaginan, pero probar las sillas es importante para un investigador que está 8 horas sentado revisando material. Desde probar las sillas, desde el material de las mesas, desde las luces, los filtros para las luces,
cómo uno iba a manejar el tema de la relación con la luz, por ejemplo, ¿sí? Un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Eso ha también cambiado mucho. O sea, los archivos hace un tiempo, en el año 1900, en el comienzo de los 90, muchos de los archivos directamente se tiraban y digamos, fueron muchos de los archivos que están en Espigas directamente recuperados de la basura. Hoy por hoy los archivos se comercializan y valen fortuna. De repente, lo que tiene Espigas es invaluable en términos, por supuesto, de preservación de la memoria, pero es también invaluable en términos monetarios, ¿sí? Entonces eso implica muchísimos desafíos. Y sala de conferencias y sala de exhibiciones, esta es una planta, es la segunda planta de Espigas, donde ya se están realizando actividades desde cursos, conferencias, actividades abiertas, actividades públicas. Y eso es importante porque yo ya sé que estoy en 15 minutos 04, pero quiero decir algunos elementos sobre este proyecto que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con nosotros, la consulta es fundamental, ¿sí? Yo les aseguro que los días que no hay consulta es un día que estoy triste. Si me notan triste es porque quizás nadie consultó nada. Ocurre poco, pero porque en realidad se consulta mucho, pero estoy muy pendiente de, bueno, ¿cuántos vinieron hoy? ¿Qué consultaron? ¿Qué están haciendo? Algo que los nuevos sistemas nos ayudan a llevar estadísticas sobre qué hay interés, qué se está consultando, qué se está viendo. Entonces, tener sala de conferencia y exhibición será muy importante porque nosotros no queremos solamente que el archivo sea consultado por aquellos especialistas que son historiadores del arte, investigadores, coleccionistas, galeristas que vienen a conocer los precios históricos de sus obras, etc. Nosotros lo que queremos es que también propender a nuevos accesos al archivo. Es decir, incluso con la gente que no tiene ningún conocimiento, o sea, a través de un ciclo de conferencias, a través de un ciclo de exhibiciones, a través de otro tipo de encuentros con el material documental que tenemos. E incluso en términos pedagógicos. Y ahí es cuando para mí, Espigas tiene un elemento central para enseñar lo que significa conservar la memoria, pero también enseñar lo que significa trabajar con los archivos, lo que significa el tipo de actividades, ¿sí? Entonces, uno de los proyectos que tenemos para el año que viene, que es parte del programa público, es un proyecto de Espigas vinculado al área social, que tiene que ver con capacitaciones específicas. Esto lo hemos hablado con varias instituciones que se dedican a inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, donde básicamente a lo que nosotros apuntamos es lo siguiente: esos jóvenes son incorporados a empresas, y una de las cosas que nos decían es, miren, siempre nos mandan a leer el archivo, o sea, como una especie de castigo, digamos, de la unidad, los mandamos a leer el archivo. Entonces, una de las cuestiones tiene que ver cómo hacer para capacitar y dar herramientas sobre cómo trabajar los archivos. Por ejemplo, cuestiones básicas como conservación preventiva. Es decir, reconocer, si yo tengo esta carpeta de Arteba, es preciosa, no tiene ningún problema, pero supongamos que no es una carpeta de Arteba, sino es una carpeta de la Contrabienal de algún lado, ¿sí? Y fue hecha de papel con un anillado en metal. Yo ya sé que si sé conservación preventiva voy a poder reconocer qué es lo que tiene, voy a poder actuar, no voy a poder restaurarlo, porque para restaurar hay que hacer una carrera universitaria, pero al menos voy a reconocer los riesgos, voy a conocer los patógenos, voy a hacer qué hacer, voy a separar el metal del papel. Estos son un curso fundamental para unas herramientas básicas para no solamente gente que esté insertándose en áreas como de archivos, sino para cualquier área. Armado de cajas, por ejemplo, es algo fundamental, saber armar cajas de conservación, ¿sí? Saber el manejo, organizar información en base de datos, todos elementos que hacen una proyección social que es parte de este rediseño de la institución. Y voy a terminar con esta diapositiva, porque obviamente quiero agradecer a los organizadores y quiero también agradecer a Proa como ser la sede para este encuentro, que ustedes van a ver dos cosas ahí, ¿no? Cuando yo les decía no solamente que los investigadores vengan a consultar, que es algo absolutamente central, tenemos que darle las mejores condiciones, tenemos que darle el mayor acceso que nosotros podemos darles a la documentación y que ellos puedan investigar con las mayores comodidades posibles, sino también como ayudar a otro tipo de acercamientos. Y lo que tienen del lado derecho de la pantalla hay dos proyectos. Uno es el último proyecto editorial de Espigas, que tiene que ver con Arturo, ¿sí? Con la edición facsimilar de la revista Arturo. Una edición facsimilar que no solamente se buscaba reproducir la revista, sino también investigar sobre las condiciones de impresión de la historia del arte argentino. ¿Cómo se imprimía? O sea, ¿qué tecnologías se utilizaban? ¿Qué tintas? Todo eso es una historia material de la documentación del arte argentino que es un universo increíble para ser escrito. Entonces, que los proyectos editoriales no solamente apunten a crear un objeto absolutamente bello como es este facsimilar de Arturo, sino también a investigar sobre esas áreas donde todavía falta mucho por hacer, falta mucho
falta mucho por decir. Y del otro lado es un encuentro que tuvimos con la gente de Spin, ¿sí? Ahí la ven, creo que está Claudia, Jonathan, Tony y del otro lado Juan Do Bianco, todos importantes diseñadores argentinos y demás. Y es un ciclo en realidad es un encuentro que se va a convertir probablemente en un ciclo que tiene que ver con acercarse e investigar con los materiales ahí. Obviamente van a ver que todos tienen guantes, que son condiciones muy especiales, es un grupo reducido, etc. Pero propender a ayudar también nuevos encuentros con esa materialidad, encuentros que practiquen otras lecturas. Yo no soy historiador del arte, ellos eran todos diseñadores, entonces nos aportaron muchísimo de una lectura sobre los documentos que nosotros no conocíamos. Entonces, ¿cómo ayudar a que no solamente de la historia del arte, ayudar desde el diseño, desde la economía, de la historia política, de la historia social, desde la música, por ejemplo, de la gastronomía? Tenemos una historia de la gastronomía a ser escrita con los materiales que hay en Espías que ni les cuento. Puedan aportar esas nuevas lecturas y estos nuevos acercamientos. Muchas gracias. Perdón, no dije dónde queda el edificio, es Perú 358, Perú y Belgrano, o sea, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Para que vayan todos ellos. Para que pueda dormir. Que se asocien. Por supuesto que se asocien, sí, por supuesto. La consulta es siempre con cita previa, lo único hago la aclaración, porque se pide el material con anticipación y se da un turno específico, que normalmente no tarda más de 3 días, y para que vayan a consultar el material, etc. Listo, avisos parroquiales. Bueno, terminamos con Teresa Riccardi, directora del Museo Sívori. Bueno, a ver. Ella sí iba a hablar 5 minutos, pero ya a esta altura. Quiero no agotar. No, estaba pensando mientras conversábamos. No sé por qué se. Ya se está todo yendo esto- de ya, IVA. Se ve bien, no te preocupes, se ve bien. Y no iba. Esto, a ver. ¿Se escucha bien? Perdón. No sé por qué me saca esa imagen. No la estoy pidiendo. Es este PowerPoint. Porque quizás estás pensando en ser directora de la Bauhaus. Es una obra de Lea Lublin y fue explicar. Perdón, yo pensé que estabas aplicando a otra institución. No, ¿sabes qué? Sí, de hecho estamos haciendo cosas con esta institución, con Levin House, así que sí. Pero... A ver si está Ay, sí. en... No lo puedo como sacar de ahí, ¿no? Ay, está genial. Porque eso tiene otra. Ahora es... Ponele acá la pantallita. No, Haya la pantalla que. acá. Acá, a ver. Ahí. Ya le aparece en este touch. Sí. Prueba que se ponga las pilas. Genial. Pero esta es de la pared. Sí, esta es la mía. No, para que sea touch en la pantalla. La pared. Bueno, sí. Alguien, mira, el reloj Dale, desapareció. yo también. te controlo, igual ya. Bueno, no, lo que quería pensar un medio. poco No, en el... ponéselo como Acá, delante ahí va, para que ahí quede el me gusta. registro. Pensando un poco, bueno, agradecer también, por supuesto, Claudia, Gabriela, Joaquín, Jimena, Ale, todo el mundo que trabaja PROA, esta mesa que está buenísima. Algo que me parece importante destacar es que yo realmente acá siento que voy a ir al pasado histórico, más o menos, porque yo en la institución de alguna manera es de 1938, o sea que efectivamente estoy como en otro lugar. Es decir, también estoy desde una institución pública, lo cual también nos encuentra en un mapa diferente. O sea, Pero vos no estás en el 1938. no, creo que no. Contanos la contemporaneidad. Pero es poco, ¿no? O sea, estoy hace poco. Estoy hace 1 año y medio y digamos la invitación y el desafío a sumarme a este museo, que es un museo muy particular, digamos, y de esa identidad particular es de la que quiero hoy hablar y darles a conocer un poco. Acá elegí esta foto, que en realidad es parte del equipo, que es Mapu, que es una chica con la que trabajamos, que trabaja dentro del equipo de producción. Que bueno, la hice mirar el árbol en vez de que miren la galería, ¿no? Entonces digo, eso es parte un poco de la cuestión que queremos traer a esta mesa, ¿no? Cómo pensar un espacio que está inscrito en el medio de un parque y que de alguna manera nos propone pensarnos de una manera que va a otra velocidad casi, diría, ¿no? O sea, uno llega al Parque 3 de Febrero y se encuentra con otro paso.
Y ese paso es un paso que está, por un lado, acelerado por los runners que están ahí, que también están corriendo en el parque, y por el otro lado, por la institución, que de alguna manera está como un poco metida todavía, debo decir. Necesitamos tener una proyección y un posicionamiento más claro, pero gracias a alianzas que estamos haciendo por todos lados, directamente, porque ya es así, estamos trabajando. Este año empezamos un poco con Julia a trabajar en algunos proyectos puntuales. Con Agustín espero que pronto empecemos a trabajar, digamos, con algunos de los archivos. Y además hemos ya colaborado en algunos puntos y que en eso ha ayudado muchísimo tu trabajo para pensar cómo debemos encarar desde la ciudad también proyectos que tengan que ver con la digitalización de archivos y demás, que son algo muy importante, diría yo, para empezar a pensar en estos museos públicos que se han retraído durante un tiempo de alguna manera y que ahora tenemos que empezar a pensar qué desafíos institucionales nos proponen para acercarlo al mapa y accesibilidad de otras generaciones que también están pensando y que no configuran ese mapa o no conocen ese mapa del Sibori por ese posicionamiento que en algún momento estuvo asociado quizás a hitos, como puede ser la identidad del Sibori estaba muy vinculada al Salón Manuel Belgrano. Acá, ya que está, yo sí, voy pasando como distintas imágenes de otro de los temas centrales de la identidad del Sibori, que fue su itinerancia por distintas instituciones, desde el Consejo Deliberante hasta otras sedes que tuvo en el Recoleta, hasta el San Martín, digamos, como algo que, bueno, finalmente en 1995, para hacer un breve resumen, llega a la sede de Palermo, digamos que es la sede Infanta Isabel, que es la que tenemos ahora, en la que también el año pasado hicimos un trabajo importante, que el gobierno de la ciudad trabajó muchísimo y distintos equipos trabajaron muchísimo en la reforma de algunas áreas que son sobre todo las salas de exhibición y toda la parte de infraestructura que tenía enormes dificultades el museo, porque yo recibí un museo cerrado que se inundaba y con un montón de dificultades, con una gran cantidad de personal, porque es chico pero en realidad somos muchos. Entonces digo, todas esas cuestiones son esos desafíos que de alguna manera nos implican, no solo para construir la identidad, sino para entender cómo nos inscribimos dentro de ese parque en el contexto de distintas secretarías y ministerios a los cuales pertenecemos, y es en esa regulación que todo el tiempo estamos, que es trabajando con nuestra propia identidad como Museo Sibori y toda esa otra dinámica que tenemos que establecer con gobierno, digamos, porque justamente somos parte de una institución gubernamental. Entonces digo, mi interés es sobre todo trabajar con las colecciones, con el archivo, con el patrimonio y hacer conocer ese patrimonio, porque justamente, y en esa idea de patrimonio también pensar algo que es interesante, que es un patrimonio que no es solamente el acervo material, es decir, las obras, sino empezar a pensar justamente el acervo natural, o sea, esos jardines protegidos, o todo lo que tiene que ver con el entorno del parque. Es decir, esto es fundamental, porque no hacemos nada, básicamente. O sea, tenemos que estar permanentemente trabajando con las asociaciones, con el parque, elaborando proyectos como por ejemplo ahora con la Asociación de Rosas, por ejemplo, estamos trabajando también con otros proyectos que son, que queremos diseñar dentro del parque. Por ejemplo, estamos pensando en un proyecto para el año que viene, es un proyecto de exposición, pero queremos trabajar con convivencia, queremos saber cómo vamos a trabajar con, por ejemplo, desafíos enormes, porque el parque tiene una articulación grande. Este año ya empezamos a hacer algunas colaboraciones. La miro a Julia porque hicimos este año un proyecto donde salió de alguna manera el museo estableciendo una pieza de Laura Gluckman y hicimos una colaboración también con espacios públicos y espacios verdes que nos permitió también articular obras en el jardín, obras en el Rosedal, obras en el parque. Entonces digo, eso también fue una manera de decir, bueno, salgamos un poco, ¿no? La identidad del Sibori está intentando pensarse en una acción, en una performatividad que sale, digamos, del parque, cuesta. Yo estoy hace poco tiempo, entonces de alguna manera esa inercia hacia adentro es como que todavía no logra tener ese impacto o el que querríamos hacia afuera, entonces vamos con proyectos puntuales, ¿no? Esta es la estrategia. Vamos con proyectos pequeños, sobre esos proyectos trabajamos en colaboración, buscamos nuestros partners, hacemos el trabajo de concientizar un poco sobre aspectos de la colección y de este entorno verde, es decir, pero también sabemos que estos entornos verdes deben o necesitan una reflexión que supere la idea de lo verde, ¿no?
claro, porque también lo verde o lo ambiental puede ser un uso político de eso, o puede ser un uso que de alguna manera no explique los desarrollos sustentables, o que hablemos de ambiente y no hablemos de territorio, digamos. Hay un montón de trabajo a hacer, digamos, que también lo venimos haciendo, estuvimos en estos últimos días con la Fundación Contipa, que está haciendo actualmente un observatorio muy interesante, que es un observatorio de museos y consenso social. Entonces, los elementos y temas que se están trabajando han sido ambiente, desigualdad y pobreza, discriminación, educación, temas como poniendo realidades en el mapa de nuestra realidad actual y de alguna manera poniendo eso en evidencia en nuestra también falta desde los museos pensando estos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos un especialista, porque esto se organizó a partir de una serie de encuentros virtuales que después que va a tener unos encuentros físicos ahora dentro de poco, pero tuvimos especialistas que ellos llaman curadores, que se llamó desde la Fundación Tipa Curadores Sociales, que son especialistas en áreas, ¿no? En el caso de ambiente trabajamos con Maristela Svampa, también en educación con Carlos Clear, que tiene realmente una cabeza para pensar fuera del sentido común, digamos, lo que podemos entender por una pedagogía quizás que se enmarque, digamos, de lo meramente institucional y piense de una manera alternativas. Entonces digo, eso nos permite también a la hora de volver al museo, volver con otra fuerza y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo por acá, no? Entonces ahí nos dimos cuenta que un poco quizás nuestras fuerzas estaban en trabajar un poco ambiente o entorno, o empezar a ver ese paisaje, empezar a entender, por ejemplo, que en nuestra sala, como veíamos tenemos una especie que es un agatis, que están solo en esa zona del bosque 3 de febrero, o sea que nosotros tenemos un árbol en la mitad de la sala. Digo, si no empezamos a entender eso, como... Pero también es desafiarse en otros sentidos, ¿no? O sea, así como pensamos hacia dónde se dirigen las instituciones locales, pensando esto que les contaba un poco del observatorio, también pensamos lo contemporáneo dentro del museo, ¿no? Como otra reflexión. Pero, ¿por qué? Porque siempre estuvo asociado quizás a esto que decíamos, al Salón Manuel Belgrano, que es un premio municipal que no necesariamente se pensaba desde una estética o de una práctica contemporánea, también porque la colección tiene un alto juego, digamos, de piezas que reflexionan sobre la modernidad, entonces también sobre eso había que pensar y mostrar, pero al mismo tiempo exhibir prácticas contemporáneas que se encabalguen un poco en estas direcciones. Entonces uno de los ejercicios que hicimos fue pensar 2 exhibiciones patrimoniales en este año, orientados casi como en un eje que llamamos, como un eje que se organizó un poco en torno a estos temas. Y la primera muestra con la que inauguró el museo después de esta enorme reforma que se hizo fue la muestra Tierra, Caos y Germen, donde de alguna manera el ejercicio fue tratar de, por un lado, descolonizar la mirada de la colección, ¿no? O sea, tratar de mirar la colección no solamente como una organización de lo estilístico, es decir, por eso tuvo como un tipo de práctica curatorial contemporánea, es decir, no necesariamente se enmarcaba en poner cronológicamente la colección para ser exhibida, sino lo que estábamos tratando de hacer era organizar las 2 salas una de ellas fue Tierra, la otra fue Tierra y Caos y la otra fue Germen. Entonces la sala A construía casi un relato mucho más claro, que esta es la sala A, por ejemplo, un relato que trabaja con actores sociales importantes, en el caso de la pieza de Berni, que es una pieza icónica, Chacareros, y después también tenemos hacia los lados una gran cantidad de artistas, grabadores provenientes de los artistas llamados artistas del pueblo. El museo tiene una colección importantísima, nosotros trabajamos con especialistas que en realidad nos pudieron aportar elementos que era interesante, porque nosotros teníamos la colección pero la teníamos dispersa. No se había mostrado nunca, algunas de las series como Tu Historia Compañero no se había visto nunca ensamblada. Entonces estas cosas son muy importantes porque ahí es donde empieza este trabajo de colaboración que decía Agustín, o el que pensamos todos de trabajar de manera interinstitucional con colegas, con investigadores, que de alguna manera aportan estas nuevas lecturas
Y un poco también era interesante, ¿no? Porque ese chacarero que es un actor social que hoy podría ser puesto en discusión, digamos, enfrente tenemos una escultura de Viladrich, que es la que tenemos acá, que es un Colla, acá tenemos esta otra figura que es los señores de Onaicín, y los otros que son los trabajadores, ¿no? Los inmigrantes. Entonces, caos es lo que representa en los años 30 eso, y es a través también de pensar esos paisajes de ese momento, ¿no? O sea, cómo pensar ese territorio que está en conflicto. Piensen que era entrar como un poco a la historia de la colección y a la historia de aquellos artistas que conformaron ese acervo donde el arte y la política implicaban o se pensaban en términos de transformación social. Por el otro lado, de este lado, descolonizando, digamos, a los grandes maestros, porque son los maestros del arte argentino, del paisaje, decidimos poner, y generalmente esos paisajes recomponen una idea de lo pampeano, de lo serrano. Entonces digo, pensando en todos los cambios climáticos y en todas estas temperaturas acuáticas que tenemos en estos días, se me ocurrió pensar el contrapunto de estas piezas con piezas que son más selváticas, justamente. Entonces pusimos, enfrentado a eso, una pieza de Juan del Prete que se llama Abstracción Tropical, y sobre eso arrancamos hasta el siglo, digamos, una serie de piezas de colección hasta el 20. También hicimos un trabajo en esto de mujeres también, porque de alguna manera decidimos exponer una serie de dibujos de Riganelli. Están muy presentes los artistas del pueblo, están muy presentes las distintas disciplinas de las bellas artes a las cuales alude el premio, o sea que estaba pensado de alguna manera también esa identidad, pero descolonizándola, como digo, o tratando de verlas de otra manera. Acá vemos, por ejemplo, en este montaje, una serie de dibujos y bocetos de Riganelli, uno de los artistas del pueblo, un escultor interesantísimo del modernismo. Estamos pensando en la muestra para dentro de unos 2 años, espero, y la verdad que la donación Riganelli que nosotros tenemos en la colección es importantísima, no se ve nada de Riganelli. Vienen del museo Reina Sofía a pedirnos por favor que le prestemos las piezas, y acá parece que no, salvo algún que otro artista que me dice, ¿vos tenés esas piezas de Riganelli? Sí, están ahí, son de todos. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? También sacar estas piezas de colección y también mostrar cómo esos trabajos de Riganelli se multiplican, en el sentido que muchos de estos artistas del pueblo eran entendidos de alguna forma como artistas miserabilistas, que de alguna manera toman una actitud de la mujer o del trabajador que es muy, muy desgastada. Bueno, realmente Riganelli no se vio tanto eso, ¿no? Y entonces, bueno, justamente en estos bocetos que tienen una calidad increíble, no se había mostrado jamás, entonces, bueno, decidimos mostrarlo enfrente. La tenemos a Elda hace rato, que fue una adquisición que se hizo a través de la asociación, la primera vez que el Sibori adquiría en Arteba, a través de la Asociación de Amigos, y bueno, elegimos unas piezas del 68 que también hablan sobre maternidades, pero desde un lugar muy siguiendo a Pellegrini, o sea, porque son piezas del 68 que se hacen justo después de la muestra de surrealismo de Pellegrini, ¿no? Entonces me parecía interesante mostrarlo. Bueno, después hicimos otra muestra de colección que fue esta muestra de una obra de Marta Forté, sí, que es una artista tucumana, y siempre pensaba un poco hablando de las identidades, ¿no? Uno tiene como la idea de que el Sibori es como un museo de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y me parece que esa muestra tuvo de muy interesante que habían recuperado muchos artistas del interior, sí, ¿no? Totalmente. Lo cual, digamos, como repensaba un poco sí, como la identidad del museo, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, mostramos piezas de Marta Forté, mostramos de alguna manera protagonizando también esas escenas, claro, ¿no? Por ejemplo, en un momento tenemos una escena pequeña de un Petoruti, un Berni y un Timoteo Navarro, ahí, todos juntos, ¿no? Como tratando de no jugar esas jerarquías. Y esto es uno de los puntos que a mí también me interesa, como empezar a marcar la identidad dentro del Sibori, ¿no? Como empezar a trabajar esos lugares, ¿no? Que, o sea, nosotros estamos tratando de armar para el año que viene una muestra que ojalá que todo ocurra bien, pero digo que la estamos pensando, una muestra de transurrealismo, pero queremos trabajar con arte y diversidad, trabajar con esta idea de diversidad de género y explotarlo, ¿no? Entonces decir, bueno, hay museos que se tienen que ocupar de eso, a mí esos temas me interesan, les confieso, o sea, un poco me interesan. Entonces, bueno, ahí el trabajo de tratar de, bueno, hicimos también otras muestras temporarias, en este caso fue Retrato de un paisaje, les muestro un poquito, que esta fue como más reciente. Sí, ya estamos, me parece. Bueno, rapidito, termino. Qué rápido que pasa todo.
Como tardé en hacerlo y qué rápido. Aparte le pusiste un montón de texto, o sea, jamás hay que hacer... Yo te lo critico, Bueno, simplemente otras dos ideas. Esto va con puntos, con Reto a los puntos y ponentes. cierres. Digo, Links también fue una muestra patrimonial que trabajó un poco con estas conexiones en relación a las propias piezas de la colección. La idea de las 6 piezas disparan a otras piezas, lo que incorporamos fue material de cultura visual, digamos, no solamente y material de archivo. Y una de las cosas que quiero decir que sí me parece importante es que la idea de trabajar en una institución que se piensa en estas acciones o que quiere desarrollarse en esas acciones, en mi caso, parten de pensar aspectos que tienen que ver con la idea de performatividad museográfica. Esto me gusta porque tiene que ver con la idea de accionar, pero accionar no solamente en términos de lo artístico o lo que se puede entender como acción, desempeño, desarrollo de algo en el tiempo, que esto es fundamental, sino también en la idea de comunidad, justamente. Entonces digo, cuando trabajamos con proyectos educativos, cuando trabajamos con proyectos que tienen que ver con inclusión social, o cuando trabajamos con proyectos que apuntan a convivencia y diversidad o a discutir estas cuestiones de ambiente, o estas cuestiones en donde nos encontramos como contexto, es importante pensarla de alguna museología o de alguna manera que esa acción tenga como un ida y vuelta, ¿no? y una temporalidad que nos permita no apurarnos, sino trabajar con un poquito a largo plazo, que si estás trabajando con comunidad o con estos proyectos de común vivencia, no se ven inmediato, se ven dentro de 2 o 3 años. ¿No? Entonces, no es lo nuestro. Yo creo que de alguna manera intentar posicionarnos sin tener entendiendo nuestras propias velocidades en el campo, ¿no? Y también en ese relato con el contexto. Bueno, eso. Bueno, gracias por las presentaciones. A manera de cierre voy a decir, porque seguro que no nos vamos a tener ni tiempo de hacer preguntas ni nada de eso. No, pero simplemente como una suerte de broche así a las presentaciones. Pensaba un poco en el hecho de que, bueno, son obviamente 4 instituciones muy distintas, pero al mismo tiempo son 4 instituciones que se están repensando. O sea, y es interesante, me parece, como entender cómo, digamos, la necesidad de las instituciones, incluso hasta instituciones que tienen muchísimos años, e incluso hasta instituciones que hasta uno podría decir, digamos, tienen como formas de actuar que de alguna manera están como instauradas en su propia historia, como necesariamente, digamos, cada tanto tiempo necesitan repensarse, y yo diría últimamente, digamos, cada menos tiempo, ¿no? O sea, repensarse permanentemente. Y algo que estaba pensando también es que las 4 instituciones también están pasando como por procesos de cambio, incluso físico, ¿no? Es decir, uno estrenando un espacio, reconfigurando espacio, y vos decías que también están reconfigurando la feria. Es decir, que, digamos, que todas estas transformaciones son como unas transformaciones, digamos, de contexto, bueno, ustedes hablaron mucho de alianzas, hablaron mucho de repensar las historias, y también hablaron mucho de pensar lo que está pasando, ¿no? O sea, el contexto tiene mucho que ver con repensar las instituciones, y me parece que estas 4 instituciones han tomado la tarea como muy a pecho de entender que es la única forma, me parece, que tienen las instituciones de sobrevivir, ¿no? Como que es repensarse continuamente. Así que bueno, muchas gracias por